Muchísimo gusto poder conversar contigo nuevamente. Buenas tardes, bienvenido a Vez Cable. Un gran abrazo, Pedro, y un gran abrazo también a todos los amigos de Vez Cable, aquí a la disposición. Por favor, nos esperan 5 años con bastante incertidumbre de lo que podría ser, más allá del debate del día de hoy. Pero, ¿qué esperas tú? ¿Qué expectativa tienes? Bueno, en primer lugar, Pedro, el debate pues va a definitivamente demostrar quién es quién en la cancha. Ya hemos podido apreciar de que Keiko Fujimori, con la gran experiencia política que tiene, la gestión que tiene, producto de varias campañas consecutivas, ha demostrado ser una mejor gladiadora en comparación con Pedro Castillo. Respecto a la pregunta que tú me haces, veo en el futuro lejano, inmediato, la verdad, un país muy complicado, Pedro. Veo un país muy fragmentado, atomizado entre dos posiciones, al parecer, bastante irreconciliables. Esta elección puede marcar un hito en la historia, pero creo yo que para sanar las heridas que va a dar esta elección producto tal vez de la acumulación, ¿no? Los estados de, por ejemplo, el estado de emergencia, la pandemia, la pobreza, la corrupción, es decir, una serie de situaciones que se han acumulado y que el pueblo peruano en su conjunto ha sufrido, producto de un grave estrés político. Creemos que va a pasar algún tiempo para que pueda solucionarse los temas tan importantes como país de cara al bicentenario. Y hablemos de ese aspecto, Alberto. ¿Cuáles son las bases que tendrían que sentarse desde el momento que Pedro Castillo llegue al gobierno o que Keiko Fujimori haga lo mismo, según el resultado del próximo 6 de junio? Porque necesitamos no solamente soluciones en el corto plazo, también en el mediano y sobre todo en el largo plazo para revertir la situación de la incertidumbre política de cada proceso electoral, de no saber si estamos eligiendo autoridades o eligiendo nuevos corruptos. ¿Qué tendría Exacto. que hacerse? Mira, Pedro, yo en este caso he tratado siempre de ser lo más objetivo posible en el análisis político, pero en este caso tengo que tomar una decisión que tal vez sea histórica de cara al futuro del Perú. La agenda de Pedro Castillo evidentemente es una agenda estatista, de nacionalizaciones, de estatizaciones sistemáticas que conlleva a la huida del Estado empresario y a la destrucción, evidentemente, del Estado de Derecho y el Estado-Nación. La propuesta de Pedro Castillo a través de su plan de gobierno o el ideario de Perú Libre, pues decreta la eliminación de las AFP, la liberalización de la hoja de coca, estatización de recursos importantes y fundamentales, prohibición de importaciones, como él ya lo ha dicho. También habla clarísimamente de la liberación de Antauro Humala. Y todo esto, pues evidentemente va a generar, si no lo dudes, va a generar una grave zozobra en el estado económico que estamos viviendo. En este caso voy a tener que tomar definitivamente pues, partida por Keiko Fujimori, porque a pesar de los graves problemas en que ella está involucrada desde hace mucho tiempo, pues ella a través de su partido Fuerza Popular garantiza el Estado de Derecho, garantiza que la constitución política del Estado se respete, el rol subsidiario del Estado y también la separación de poderes. Veo tiempos... Sobre ese punto, Alberto, ahí justamente me agarraste la palabra de la boca. Ajá. En el tema de independencia de poderes, autonomía de los entes como Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público, Poder Judicial, ¿por qué creerle a Keiko Fujimori cuando señala de que ella va a respetar la independencia de esas instituciones y no creerle a Pedro Castillo cuando él dice que no va a nacionalizar y que no va a quedarse con la plata de los trabajadores de la AFP? Ajá. En primer lugar, Pedro, el discurso de Pedro Castillo es absolutamente ambivalente. Él en los discursos, en los mítines políticos, habla de nacionalizaciones profundas, habla de expropiaciones, pero si has podido tú poder verificarlo, en las entrevistas que él hace en televisión dice estrictamente lo contrario. Por otro lado, Keiko Fujimori tiene una reivindicación que hacer ante la historia. Ella tiene que reivindicar su apellido, tiene que reivindicar su posición frente a la sociedad peruana. Ella está obligada a hacer un buen gobierno, está obligada a hacer una gestión
que pueda marcar historia en la comparación del gobierno de su padre y definitivamente generar empleo, ¿no? La eliminación de la pobreza y causar y generar una situación de estabilidad, no de encarecimiento y escasez de productos como los que propone el señor Pedro Castillo. Pero claro, pero también el voto que tiene Pedro Castillo a su favor es del descontento social que existe en estos momentos en el país por la desatención de los gobiernos de la derecha. Sí, claro, evidentemente. Pedro Castillo ha acumulado dentro de su experiencia política tan corta el voto antisistema. Es el voto de protesta, el voto de rechazo ante una generación de políticos, Pedro, que defraudaron al país, que solamente fueron gobiernos cleptocráticos, corruptos, que solamente se dedicaron a robar noche tras noche, día tras día, y que en realidad hicieron muy poco por la transformación social, política y económica del país. En realidad es el voto de protesta que genera a que un candidato como Pedro Castillo pueda estar de cara a la segunda vuelta electoral. Y sobre eso te pregunto, ¿y acaso es malo que si hay un descontento social, ojo, que no estoy haciendo campaña por Castillo por si acaso, Ajá. solamente quiero entender en el análisis que estás haciendo los porqués, los cómo y los contras o a favor de lo que puede ser ciertas posiciones políticas? Y es Claro. malo que si hay tanto abandono, si hay tanta precariedad política en el país, tanto nivel de corrupción que ha condenado a la pobreza extrema a millones de peruanos, ¿es malo pensar en un cambio en el sistema, como plantea Pedro Castillo? ¿Por qué se Pedro, tiende a terruquear cuando alguien plantea una cosa de ese tipo? Pedro, yo te entiendo clarísimamente la pregunta. Si hubiese un cambio, por ejemplo, de un socialismo democrático, un socialismo de izquierda que represente verdaderamente la nación, que, digamos, pueda sostener el aparato democrático, el aparato productivo, el respeto a la libertad de expresión, a los poderes del Estado, al rol subsidiario del Estado, no habría ningún inconveniente. Pero el mensaje político de Pedro Castillo es absolutamente lo contrario. Tanto así que la postulación de Pedro Castillo ha hecho disparar al dólar a casi 4 soles. Ha generado desconfianza, ha subido la gasolina, los productos de primera necesidad también están subiendo. Todo esto producto de un pánico generalizado por un proyecto político evidentemente chavista, castrochavista, que está generando a la población peruana zozobra, desconcierto, porque no sabemos si nos vamos a convertir en un país de la élite castrochavista, social, bolivariano, o vamos a continuar en el mismo modelo económico que evidentemente tiene que tener rostro humano y tiene que haber algunos cambios fundamentales, sobre todo en la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción. Pero aunque el ideario de Perú Libre te mencione que son marxistas, leninistas, se pintan como mariateguistas, de que van a Sí, luchar por el proletariado, por la clase obrera, que era sí, justamente el estandarte de Mariátegui, la comparación que se pretende hacer desde Perú Libre, incluso por el propio Vladimir Cerrón, a quien entrevistamos en algunas ocasiones, él manifiesta que él prefiere compararse a ser un gobierno tipo Bolivia, tipo Evo Morales, que ha tenido crecimiento económico importante, en los últimos años ha tenido un buen repunte en su PBI, que ha generado un buen clima de negociación política y económica con las grandes empresas, tanto gasíferas como petroleras, y que ese es el modelo económico, el modelo boliviano, no chavista, sino evista, el de Evo Morales, el que se pretende implementar en el Perú. Y muchos de sus seguidores han tomado ese mensaje y han dicho, entonces apuesto por Pedro Castillo. claro, pero recuerda algo, el modelo boliviano es un modelo de origen. Es muy difícil que pueda replicarse en el Perú. Recuerda que solamente la postulación de Pedro Castillo podría generar grave escasez, ¿no? Una locura. Yo sé que habría incremento general o brutal de los precios, ya te lo manifesté, ha subido el dólar y Sí. sobre todo escasez de productos de primera necesidad que va a generar un golpe muy fuerte para la canasta familiar. Por otro tanto, la nacionalización de recursos en base a un proyecto estatista, monopólico, nacionalista, genera también mucha desconfianza, Pedro, en los sectores empresariales internacionales. La huida de capitales es lo primero que va a suceder de ganar Pedro Castillo el próximo domingo. Las empresas transnacionales van a salir del país, va a suceder exactamente lo que ha sucedido en Venezuela. Mucha gente va a retirar
sus ahorros, sus capitales de los bancos, y la verdad esto puede generar una subida de precios descomunal y un salto inflacionario que va a impactar muy fuertemente en la capacidad de consumo de la población, y no decirte de que mucha gente evidentemente se va a ir al exterior producto de una aventura comunista, chavista, que en realidad no sabemos a dónde va a parar. Claro, Recuerda de que eso es una Castillo parte ha negativa prometido la que Asamblea Constituyente. claro, eso, Alberto, en la parte negativa lo que podría pasar con el triunfo de Pedro Castillo. Sin embargo, con el triunfo de Keiko Fujimori, la percepción, el sentimiento de la gente que no pretende apoyar su candidatura significa que, por ejemplo, los bancos sigan manteniendo una política abusiva, Es verdad. asfixiante contra la población que les tiene deudas financieras, que las AFPs van a seguir ganando bajo la misma regla de juego, porque, por cierto, los bancos que le financiaron, un banco que le financió a Keiko Fujimori, además es principal accionariado de una AFP como el BCP y el Prima. Entonces, como que las cosas económicas, el factor económico a favor de la población no va a variar. El status quo se va a mantener. Los bancos seguirán capaz eliminando la ley que pone tasas máximas, topes a las tasas máximas de interés anual. Eso se va a eliminar. También el tema de la AFP, van a seguir ganando las AFPs, aunque tú pierdas tu plata. No va a haber una utilidad sobre la rentabilidad que esas podrían generar. No van a tener los de la AFP, los aportantes, voz y voto en las decisiones de a dónde van los aportes para la capitalización, rentabilidad de los fondos. Y son temas sociales que lamentablemente muchos también temen que pueda persistir el status quo con Keiko Fujimori. Y eso hace que pretendan optar por la candidatura de Pedro Castillo. Absolutamente cierto, Pedro, lo que dices. El sistema económico peruano está fundamentado en la desigualdad y la injusticia social. Eso lo hemos podido ver claramente. Los abusivos bancos que generan o que dan pues, intereses abusivos, usureros, las AFPs pues, que realmente no han podido solucionar el tema previsional y muchas otras cosas más, incluida la corrupción sistemática en el Estado peruano, ¿no? Creemos que el adelgazamiento del Estado peruano es importante porque puede ayudar a fiscalizar mejor los recursos del Estado, menos burocracia, la digitalización del Estado para que los procesos de licitaciones, de adjudicaciones sean absolutamente transparentes, y ciertamente lo que tú dices, no tiene que haber una economía de rostro humano. Keiko Fujimori, si gana la elección, va a tener que incidir muchísimo en el tema social de la previsión, las AFPs, los bancos, para que en realidad el pueblo peruano en su conjunto pueda disfrutar de un gobierno verdaderamente social, verdaderamente económico a favor de las grandes mayorías nacionales. Pero Alberto, de una u otra forma, quien gane las elecciones no puede ignorar a ese 50% que no va a votar por su persona. Así es. Si gana Castillo, tiene que entender el por qué la gente estuvo apoyando a Keiko Fujimori. Va a gobernar para el 100% de la población, no solamente para la gente que votó por él. Lo mismo con Keiko Fujimori. Si Keiko gana, tendrá que entender que hay un 50% de la población que tiene un descontento social con el sistema financiero, lucha contra la corrupción, desigualdad social del modelo económico que se implementó a raíz de la constitución de su padre, y que de una u otra forma, si quiere tener estabilidad política, ella como gobernante va a tener que saber consensuar en ese criterio, en ese sentido. Absolutamente de acuerdo. Gane quien gane la elección, gane quien gane esta elección presidencial, va a tener que gobernar para todos los peruanos. Esa desigualdad social de la que hablabas tú tiene que, en este momento, va a tener que eliminarse en base a políticas públicas que sean distributivas y la eliminación de la desigualdad social a través de políticas, vuelvo a reiterar, que sean verdaderamente justas, que lleguen a los más necesitados y que en realidad sea un gobierno nacional para todos. Es lo que queremos, Pedro. Necesitamos un gobierno de ancha base, que se convoquen a los mejores. Siempre lo digo en las entrevistas, en los análisis políticos. Los gobernantes de turno tienen que rodearse de los mejores asesores, los más competentes para poder desarrollar políticas públicas en realidad que puedan generar bienestar, desarrollo social y una política verdaderamente pro gente, pro pobres, y con un modelo que realmente pueda ser extraordinario de gobierno
es lo que necesita, gane quien gane esta elección. Perfecto, Alberto Vaya. Mucho gusto poder conversar nuevamente contigo. Que tengas buen domingo y estar a la expectativa de lo que va a ser el debate de esa noche y sobre todo, cruzando los dedos, lo que podría pasar en el país el próximo domingo. Muchísimas Claro gracias. que sí, Pedro. Gran abrazo. Un fuerte abrazo. Que tengas buen domingo. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por la multiplataforma de Vez Cable. Volvemos. ¿Tienes una marca